los chicos van a hablar en Panorama Tucumano. Bueno, muy bien. Bien. Arrancamos. Arranquemos con una entrevista que... Nada, que estamos totalmente agradecidos de que nos haya ayudado a que la podamos hacer, que es con el doctor Alfredo Pilolo Amenábar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, doctor. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros acá en Panorama Tucumano. Realmente le agradecemos de corazón y le damos nuestro pésame. La verdad que sentimos muchísimo, bueno, lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Pilolo, ¿por qué de alguna manera estás dispuesto a hablar o qué querés contarnos? ¿Por qué nos estás mirando y le estás mirando de alguna manera a los tucumanos en estos momentos? Bueno, yo diría que he aceptado esta invitación porque se ha producido un fenómeno inusual aquí en Tucumán a raíz de esta desgracia. Y bueno, la verdad que la gente, y por supuesto que nosotros también los familiares, los amigos, nos hemos sorprendido de la repercusión que esto ha tenido. Entonces, lo primero que a mí se me ha ocurrido pensar es ¿por qué ha causado tanta repercusión la muerte de Jesús? Y mi respuesta, creo que tengo la respuesta acertada, y yo creo que estamos en una situación de crisis en este país y en todo el mundo a causa de la pandemia. Sí. Y además del problema sanitario de la pandemia, hay un problema gravísimo económico que no hace falta que yo me explaye en relatarlo. Y además hay otro problema también candente, que es la inseguridad. Todo esto hace que la gente, con su salud comprometida, con su trabajo y su alimento comprometido, y con la inseguridad que existe, al ver que se produce una muerte que pudo haber sido cualquier persona, pero que se produce la muerte de un médico que está dedicado al hospital público desde hace 27 años, eso genera una movilización, genera un sentimiento de solidaridad, de apoyo a esa persona, a la familia, etc. Yo creo que ese es el motivo por el cual esto ha ocurrido. Por supuesto que, al margen de que sea mi hermano, no es cualquier médico, es un médico que ha estado permanentemente denunciando y luchando para que se mejoren las condiciones de seguridad de los trabajadores de salud durante la pandemia. Esto es de público conocimiento. Seguro. Ustedes han visto entrevistas con él, publicaciones en el diario, etcétera, en la radio, en la televisión, sí, donde él desde hace ya mucho tiempo venía denunciando la falta de seguridad de los trabajadores de la salud. Entonces, al verse comprometido muchos trabajadores de la salud, entre ellos mi hermano, eso ha calado hondo en la sociedad tucumana y yo creo que eso es lo que ha causado esta reacción que realmente sorprende por la magnitud que tiene. Alfredo, le quería consultar a propósito de esto que usted está mencionando. Cuando uno escuchaba y veía la repercusión que había tenido la muerte de Jesús Amenábar, queda esa sensación de que se iba un valiente y que se iba la voz, ¿no?, de mucha gente para hablar de estas cuestiones. ¿Usted coincide con eso y de que quizás son pocas las personas que hayan podido decir lo que él decía? No, hay muchísima gente que también está protestando junto con él y lleva adelante este movimiento que ustedes por supuesto saben claramente que se inició hace ya varios años con los autoconvocados. Sí, sí. Que fue un movimiento que tuvo una repercusión tremenda. Y Jesús, en ese momento yo también estaba trabajando en el hospital, ahora estoy jubilado, y
un grupo grande de médicos, la mayoría de los trabajadores de la salud pública, estuvimos casi 3 años, creo, no me acuerdo bien en este momento, pero por lo menos 3 años luchando hasta conseguir que nuestros reclamos fueran escuchados. Durante todo ese tiempo Jesús tuvo un papel protagónico. Él tiene una personalidad muy especial, era un hombre muy temperamental, que no lo podían hacer callar de ninguna forma, y entonces se convirtió realmente en la voz, en una de las voces, a través del sindicato que se formó, que es CITAS, Sí. de reclamo de los trabajadores de la salud. Ha sido toda su vida un médico de hospital, del hospital público, desde que entró en la residencia en Buenos Aires en el año 81, después en Francia y después en Tucumán, siempre fue un médico de hospital. Por supuesto que también tenía una labor en su actividad privada, pero le dedicaba muchísimo tiempo al hospital público. Yo también creo que eso es uno de los factores que ha motivado semejante reacción en la comunidad. En la última época, en los últimos tiempos, ¿estaba frustrado él? ¿Sentía que estas cosas no terminaban de ser escuchadas, de tener respuesta? ¿O era otra la actitud? Realmente no he tenido, hace mucho que no hablaba con él. Estaba frustrado, pero nosotros somos descendientes de vascos y vos sabés que los vascos son muy duros, y entonces no se rendía para nada. No había manera de que baje los brazos. Alfredo, ¿y qué ha notado? Porque bueno, usted decía recién, lo estuvo acompañando mucho en este camino de lucha, si bien está jubilado, pero en ese sentido los dos habían en algún momento alzado la voz, ¿no? ¿Qué es lo que habían notado en particular, quizá durante estos últimos años, o concretamente con esta pandemia? ¿Qué es lo que sacó a la luz, ¿no?, esta situación que llevó quizá a Jesús Amenábar a que se ponga bien de pie, ¿no?, si bien lo hizo antes y en otras oportunidades? Bueno, es exactamente visualizar el riesgo que corren todos tus compañeros, todos los trabajadores de la salud. Visualizar la falta de insumos de protección contra esta pandemia, que por supuesto tiene consecuencias terribles en todo el mundo y también por supuesto en la Argentina y en Tucumán. Entonces, venimos desde hace mucho tiempo reclamando. No se lo valora al trabajador de la salud, no se lo valora, y ahora que demuestra un papel protagónico, realmente heroico, en la atención de los pacientes, escatiman recursos y escatiman salarios para retribuir semejante actitud de altruismo, un altruismo realmente que llama la atención. Para mí, el personal del hospital, todo el personal de los hospitales, de cualquier rango, y muy especialmente el personal que trabaja en cuidados críticos, ya sea en terapia intensiva, unidad coronaria, cuidados críticos por COVID, son personas que realmente tienen una generosidad que es increíble, increíble. Y Lolo, Y si a eso vos le sumás que no reciben una remuneración adecuada y que no tienen la protección que corresponde, directamente es una cosa que produce un rechazo, una irritación, una reacción que excede sin ninguna duda a los trabajadores de la salud, porque la población es consciente de eso y por supuesto que también reclama. Cuando recordabas a Jesús recién, recordabas o planteabas todo lo que él era el hospital público de alguna manera, ¿sí? O sea, lo sentía, lo conocía, lo vivía, lo estudiaba o lo había estudiado.
Me pregunto y me gustaría si nos podés contar un poquitito, algo tal vez más íntimo. Jesús podría haber estado internado en otro lado, en un sanatorio. Sin embargo, se quedó en el centro de salud y murió allí. Una decisión personal de él, una decisión de ustedes. Fue una decisión personal de él, de la cual yo no participé para nada. Él decidió internarse en el hospital donde él trabajó hace más de 25 años, sí, donde tiene todos los médicos de todas las especialidades y con una voluntad y una entrega muy especial, lo tengo que decir, sí, más especial que cualquier otro paciente, y eso es innegable y es inevitable, por supuesto. claro. Y decidió internarse ahí y recibir la atención médica ahí. Cuando yo me enteré que se internaba en el hospital, te quiero aclarar que no tuve ni el menor atisbo de duda o de indecisión o de temor que pudiera recibir una atención menos Bien. adecuada que en un sanatorio privado. Estaba absolutamente seguro porque yo en ese hospital he pasado más de 45 años Claro. y conozco absolutamente a todos los médicos que trabajan ahí, que son excelentes, y conozco al personal de enfermería, del laboratorio de bioquímica, los dentistas, todo el mundo, y sé que son personas totalmente capacitadas para manejar cualquier tipo de enfermedad de la misma manera que lo hacen en un sanatorio. Por lo tanto, te lo digo con absoluta sinceridad, Sí. que cuando me enteré que se internaba en el hospital, no tuve ni el menor sentimiento de duda o de pensar, no, tendría que internarse acá, lo tendría que llevar a Buenos Aires, etcétera, etcétera, aunque evidentemente que hoy en día llevarlo a Buenos Aires es toda una historia, Sí. pero no dudé. Y la prueba más clara y evidente que toda esa gente trabajó muy bien es que él se recuperó, por supuesto, en el respirador, en la asistencia respiratoria mecánica, se recuperó, se estabilizó, y cuando ya llevaba 5 o 6 días estabilizado, Sí. y ya los médicos empezaban a probar de sacarle el respirador, ocurrió un desenlace fatal, imprevisto, súbito, que le causó la muerte. Pilolo, ¿cómo fue para ustedes como familia cuando se enteraron de que Jesús tenía coronavirus? ¿Cómo lo recibe un médico, Bueno, familiares de médicos? Por supuesto, bueno, una gran preocupación, por supuesto, porque al margen de que él era una persona absolutamente sana, él cuando joven fue muy deportista, nunca fumó, no tenía ningún problema respiratorio, asma, ni ninguna alergia, ni nada por el estilo, pero por supuesto es una enfermedad que ataca con distinta intensidad a los pacientes, y evidentemente que en él fue muy grave. Así que por supuesto que de entrada estuvimos preocupados, y ni hablar cuando ya vimos que requería internación. Pilolo, ¿pudo haber habido un exceso de confianza de él al afrontar todo, digamos, en el seguir trabajando y afrontar de tener que tenerlo al coronavirus al frente? Te voy a contar una sola cosa. Sí. Te voy a contar una sola cosa. Dale. Nosotros hacemos consultorio privado juntos, en el mismo consultorio. Sí. Y yo, cuando entraba, me le reía porque usaba 2 barbijos, no uno. Usaba 2 barbijos. Y, por supuesto, se lavaba las manos 500 veces al día, ni hablar cuando volvía a su casa con Claro. su familia, su mujer y su hijo, todas las precauciones del distanciamiento social, de la higiene, absolutamente todas. Qué bárbaro. Pilolo, cuando falleció Jesús, estas potencias que hay, que son las redes sociales, se armó un debate, se armó una discusión con la idea de ponerle el nombre de él al sanatorio, al ex ADOS, al sanatorio Kirchner. ¿Qué opinás de eso?
Mira, lo primero que te voy a decir es que a mi hermano no pudo importarle menos que le pongan su nombre al Kirchner, al Centro de Salud, al CAPS de Villa Carmela, al que fuera, porque era una persona, y en eso nosotros hemos aprendido de nuestro padre, que no le interesaba en absoluto sobresalir con una placa o con una distinción de que tal lugar se llame con su nombre, absolutamente nada. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo que te voy a decir es que esto se generó, comenzó como un deseo de la comunidad hospitalaria. Bien. Lo que pasa que después se tergiversó, como suele suceder en nuestro país, se tergiversó totalmente y empezaron a querer sacar provecho de Boca y River, como vos sabés que así es. Sí. Empezaron a querer sacar provecho y yo en eso no me meto, es lo único que te voy a decir. A mí también me importa poco la cuestión. Así que, bien. Por Está otra clarísimo. parte, tengo entendido que no son decisiones que las puede tomar la comunidad hospitalaria como correspondería. Está clarísimo. Está Claro, y ahí, bueno, en el medio, como vos decís, se mezclaron quizá cuestiones o decisiones políticas. ¿Cómo ves que... Absolutamente. ¿Cómo ves esa reacción, Absolutamente. ese accionar, la repercusión en ese sector concretamente? Sí, te voy a decir algo, Carolina. Sí. Me molesta tanto todo ese manejo que apareció después de una voluntad genuina, Claro. que fue lo que originó la propuesta. Me molesta tanto que te pido disculpas, pero no voy a opinar de eso. Está Correcto, perfecto, está correcto, entendemos. está correcto. Está bien. Pilolo, un recuerdo, ¿cómo lo recordás a Jesús? ¿Qué recuerdo te queda de él? ¿Es ese luchador o capaz que como hermano tenés otra cosa ahí que te da vuelta, Bueno, de cosas compartidas? Jesús fue una persona muy polifacética. Él, cuando chico nadábamos, competíamos en natación, es una cosa que se conoce. Sí. Siempre fue una persona muy autoexigente y también exigente con los demás. Ajá. Siempre necesitó hacer todo al mejor nivel, jamás se permitió no hacerlo al mejor nivel, esforzarse al máximo. Fue una persona con mucho tesón. Después con la música también, que todos nosotros somos una familia que amó la música y practicó la música. Él con la música también una gran pasión, junto con mis hermanos que también son músicos. Bueno, un sinfín, cómo amaba la naturaleza. Una de las anécdotas de un amigo de él que tiene casa en las estancias es que habían hecho una excursión, porque él hizo muchísimas excursiones a caballo y a pie, a los cerros, a la alta montaña, a una serie de lugares como médico y a la vez también con sus amigos. Y una de las anécdotas que cuentan es que iba en el caballo, señalaba las montañas y les tomaba examen a los que iban con él a ver si sabían el nombre de cada uno de los picos. ¿Te tomaba geografía? Sí. Fue una persona muy apasionada. Yo te diría que si tengo que decir una sola cosa, muy apasionada. Por supuesto, también muy vehemente, muy exigente, muy contestatario. Y en el seno familiar, una persona sumamente alegre, querible, cariñosa, en fin. Pilolo, me acuerdo cuando volvió de Francia, me acuerdo con una valija llena de regalos para los sobrinos, que estaban enloquecidos, por supuesto,
Una persona muy, muy afectuosa, muy afectuosa. Él tenía un sentido de la amistad muy, pero muy fuerte. Y de la solidaridad. Claro. Y eso se notó porque realmente la gente, ¿no? Las repercusiones, el cariño que se vio estos últimos días es increíble. De hecho, nos está contando la producción que mientras hablamos con usted hay tantos mensajes de gente que, bueno, les envía a usted y a su familia sus saludos, que bueno, esto es básicamente por cómo era Jesús Amenábar, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Yo te diría que era un médico que estaba disponible las 24 horas. Y eso al paciente, el paciente lo valora muchísimo, Seguro. por supuesto. Y también vos lo definías como contestatario, pero me parece que cuando alzaba la voz, no voy a decir que era irrefutable, pero era, digamos, no había discusión. Es decir, era como una voz que marcaba una sentencia en su mirada y en su reflexión. Lo que pasa es que Jesús era un tipo sumamente informado. Leía los diarios, se escuchaba la radio, era imposible que sucediera algo y que él no lo conociera. Claro. Además, recibía, por supuesto, información. Al estar en esa Estudiaba, posición, claro. recibía información, entonces vos no le podías discutir que tal decreto decía tal cosa o que el aumento que tenía que ser de tanto era de tal otro, porque él tenía una información. Entonces, cuando hablaba con la verdad, cuando alguien habla con la verdad, es muy difícil, Claro. Refutarlo. ¿Y te ganaba en las discusiones a vos? No discutíamos mucho, no discutíamos mucho. Yo tengo otro temperamento, soy bastante más tranquilo, pero nos llevábamos muy bien, Pilolo, como cierre de esta charla, de alguna manera lo has dicho, pero me gustaría, si podemos hacer una pequeña síntesis del mensaje que deja Jesús en su trayectoria, en su vida y con este desenlace que lo ha golpeado a todos, ¿no? Y mira, yo te diría que es el mensaje de la entrega a sus pacientes. Bien. Totalmente. Uh-huh. ¿Qué te gustaría? Él se preparó profesionalmente al mejor nivel, con sus residencias, con su estadía en Francia, y vino a Tucumán, volvió a su lugar de origen y brindó sin retaseos su ciencia, su capacidad, su tiempo, su sabiduría a quien lo necesitara. Sí, así es. Bueno, Pilolo, realmente estamos altamente agradecidos. No sé, me gustaría abrazarte y desde acá, desde el estudio, decirte muchas gracias. Muchas gracias en nombre de la audiencia que no para de mandarte mensajes y de agradecimientos. Y queríamos un poco que seas vos el que nos cuente un poquitito, quién era este Jesús Amenábar que nos marcó, que nos enseñó y que a nosotros, periodistas, también nos tenía cortito porque nos iba marcando cosas que pasaban. Eternamente agradecidos. Gracias, muchas gracias, la verdad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. buenas noches. Bueno, qué